Acaba una jornada electoral en Cataluña marcada por la pandemia, como no. A estas horas el recuento avanza con más lentitud de lo habitual para garantizar que todo se hace con garantías de seguridad sanitaria. Con franjas horarias delimitadas para los grupos de riesgo, en pabellones o mercados, con vigilancia policial y procurando mantener las distancias. Estas elecciones en Cataluña han sido un reto más de la era pandémica. Las elecciones quizás sí, pero con otras medidas de seguridad. Considero que es una irresponsabilidad fer-ho. Bien, ningún problema, todo con orden. Y las medidas están muy correctas, o sea que perfecto. Pero muy bien las medidas, bien, la verdad que sí. Muy buenas noches. Hace apenas media hora que se han cerrado los puntos de votación en Cataluña, que esta vez no han sido colegios electorales, sino polideportivos o estadios, y que además han tenido que adaptarse a algunos retrasos. Vamos hasta Barcelona. Daniel Esteban. Sí, buenas noches. Finalmente, a las 8 de la tarde en punto, la Generalitat ha marcado la hora de cierre de todas las mesas de todos los colegios electorales de Cataluña, a pesar del pequeño retraso que ha habido esta mañana en algunas de ellas. Una jornada que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidencia y con total normalidad, si es que se puede decir así, en una jornada tan extraña como esta electoral aquí en Cataluña. Esta vez no han estado rodeados de una nube de cámaras y periodistas y han tenido que retrasar su hora de votación, pero todos han animado a participar en las elecciones. Escucharemos los últimos mensajes de los candidatos en esta jornada electoral. Ja puc votar. Apenas el 25% de los castellanos y leoneses que han solicitado el ingreso mínimo vital que puso en marcha el Gobierno han tenido el visto bueno de la Administración. Hoy analizamos esos datos y les contamos las obligaciones de los que sí lo reciben. Una de ellas, hacer la declaración de la renta. Habría que informar a la gente de que tienen que hacer la declaración de la renta. Es que yo nunca la he hecho. Pides cita previa y hazla, aunque te salga cero. Bajan los contagios en Castilla y León. Acabamos una semana con la curva en claro descenso. En las últimas 24 horas se han contabilizado aquí 351 positivos. Sin embargo, la evolución de las muertes no cae a la misma velocidad, ni mucho menos. Segovia, Carlota Muro. Así es, la Junta cifra en 19 los fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en la comunidad. Son 17 en hospitales y 2 en residencias. En esta ocasión son Segovia, Soria y Zamora las provincias que no registran muertes. Y en Palencia y en los otros 24 municipios de Castilla y León que hoy a las 6 dejaban las medidas excepcionalísimas, se han podido instalar las terrazas de bares y restaurantes. Una reapertura que ha sido muy residual, pero los que han optado por abrir han visto cómo se llenaban todas y cada una de sus sillas. Los hoteles de Valladolid aprovechan San Valentín, ofrecen bonos de descuento para las parejas que quieran una experiencia diferente, alojarse en la propia ciudad y tener un plan romántico y solidario con el sector. Y en cuanto al tiempo, mañana será un día muy parecido al de hoy, con ambiente fresco y niebla a primeras horas, pero con sol y temperaturas agradables ya por la tarde. El martes llegará un frente por el oeste que dejará algunas lluvias. De 7 a 8 de la tarde, la última hora de votación ha sido la más conflictiva en Cataluña. Estaba recomendada para los positivos de coronavirus, contactos estrechos o electores en cuarentena. Para ese momento, los equipos de protección de los miembros de las mesas electorales se tenían que reforzar. Este domingo, desde luego, deja muchísimas imágenes para la historia de nuestra democracia. Son las segundas elecciones que se celebran desde que comenzó la pandemia en nuestro país y estas no han estado exentas de polémica, de mucha polémica. Finalmente, la jornada ha transcurrido con bastante tranquilidad y con algunos retrasos por las exigencias sanitarias. Daniel Esteban, volvemos contigo, Barcelona.
Sí, efectivamente, a pesar del pequeño retraso que se produjo en la mañana, a primera hora de esta mañana, en el que algo más de 200 mesas no se pudieron constituir en la hora en punto en la que se abrían todos los colegios electorales, finalmente a las 11 del mediodía todos, el 100% de los colegios electorales estaban constituidos para poder desarrollar esta jornada electoral aquí en Cataluña sin incidencias. Una jornada que, como decíamos, se ha desarrollado sin mayor incidente, con la normalidad que permitía todas las medidas de seguridad que se han habilitado para poder desarrollar en medio de esta pandemia las elecciones en Cataluña de este 14 de febrero. Una jornada que ahora está pendiente del recuento de votos que se desarrolla en colegios electorales como este en el que nos encontramos y que espera ahora el resultado final. Bueno, a estas horas todavía no se conoce el dato de participación definitivo. El último que se ha hecho público es el de las 6 de la tarde. A esa hora habían votado más del 45%, una importante caída de 22 puntos respecto a 2017. La pandemia, la abstención y el incremento del 350% del voto de correo son las razones de este desplome. Según el último sondeo, atención, Salvador Illa habría sido el más votado, pero tendría menos escaños que Esquerra Republicana. Una encuesta de GAT3 para Televisión Española apunta a que el PSC lograría entre 35 y 36 asientos en el Parlamento catalán y Esquerra entre 36 y 38. Vaticina que Junts per Cat tendría entre 30 y 33 y que Ciudadanos caería drásticamente hasta quedarse con 6 o 7 diputados. Es la misma cifra que conseguiría Vox, que entraría en el Parlamento y que superaría al PP, según esta encuesta. En una jornada electoral sin precedentes en nuestro país, las medidas de seguridad se han extremado para salvaguardar la integridad de todos los electores y de los miembros de las mesas también. Se han visto largas colas y mucha paciencia en todos los lugares habilitados para votar hoy. Desde primera hora de la mañana se han visto largas colas para poder votar. Aunque todo transcurría con normalidad, alguna que otra ausencia se ha hecho notar. No se ha presentado ni el presidente ni los titulares vocales y aquí estamos los sustitutos y con una indignación enorme. Una vez constituidas al 100%, las mesas no solo se han llenado de listas, bolígrafos y urnas, sino también de geles hidroalcohólicos y materiales de protección. Bien, ningún problema, todo con orden, que todo el mundo venga a votar. Más de 5,5 millones de catalanes han sido llamados a las urnas, pero bajo la recomendación de dividir la jornada en franjas horarias. Primero los más mayores. Las medidas están muy correctas, o sea que perfecto. Votaremos y ya está. Estamos respetando todo esto de la pandemia, todo, o sea, nos salimos de casa lo menos posible y todo. Para aquellos con síntomas o con positivo en COVID queda reservada la franja comprendida entre las 7 y las 8 de la tarde. Así venimos con 2 mascarillas y que Dios nos ampare. Otra novedad, el propio sitio donde votar. Se han habilitado mercados, plazas de toros o incluso el Camp Nou. Ahora escuchaba a alguno que era del Madrid que no hacía tanta gracia, pero para mí está bien. Preparación y mucha ilusión, pero también precaución y distancia de seguridad para garantizar el triunfo de la democracia en una jornada histórica. Con menos expectación mediática que en otras elecciones, el candidato por el PSC, Salvador Illa, acudía a ejercer su derecho al voto poco después del mediodía. Lo ha hecho acompañado de su esposa. El exministro de Sanidad ha animado a los ciudadanos a ir a las urnas porque votar hoy, decía, era seguro. Que hay que votar con esperanza, que la esperanza es siempre más fuerte que el miedo y que el afecto es siempre más fuerte que el odio. Después de que le tomaran la temperatura, introducía su papeleta el vicepresidente del Govern y candidato de Esquerra Republicana, Pere Aragonés. Animaba también a los catalanes a acudir a votar. Ha dicho que esta es una jornada electoral histórica y excepcional por celebrarse en tiempos de pandemia. Y en ese sentido quiero poner en valor la gran tarea que han llevado a cabo todos los profesionales del ámbito de la administración electoral, toda la ciudadanía implicada en las mesas. Buen día. Este era el momento en el que votaba Laura Borràs, la candidata de Junts per Cat. Ha dicho que la jornada se parece mucho a la del 1 de octubre por el clima lluvioso, en alusión clara al referéndum ilegal que se celebró ese día.
Esperemos que también sea este augurio de fiesta de la participación y de buscar esa normalidad democrática. Votaremos los catalanes por dignidad, lo haremos por responsabilidad, lo haremos también con ilusión. El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha estado acompañado en esta mañana electoral de la líder nacional del partido, Inés Arrimadas. Ambos han hecho un llamamiento a la movilización masiva para que Cataluña comience una nueva etapa de convivencia. El que no se movilice ahora, luego que no se queje los próximos 4 años. Porque es muy fácil protestar por lo que sale en las urnas cuando una minoría más radicalizada puede acabar imponiendo sus criterios. Hoy se tenía que ir a votar con seguridad, igual que se va a recoger el pan o a realizar cualquier otra actividad permitida. Esas eran las palabras del candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, que también ha animado a la participación. Si no vas a votar, son otros los que deciden por ti. Y además es muy importante en días como hoy, en los que afrontamos retos muy importantes y en los que la democracia se fortalece. Los líderes de otros partidos como la CUP, PDeCAT o En Comú Podem también han ejercido su derecho al voto. Se han sumado al llamamiento de participación y han recalcado que si estas elecciones marcan un antes y un después en Cataluña será gracias a los partidos pequeños. Y estas 5 activistas de Femen han protestado con el torso desnudo contra el candidato de Vox en las inmediaciones del colegio electoral en el que tenía que votar él. Lo han hecho con consignas que comparaban a este partido con el fascismo, hasta que han sido desalojadas por los Mossos d'Esquadra. Más de 100.000 castellanos y leoneses residen en Cataluña. Hoy hemos acompañado a una vallisoletana que lleva más de una década viviendo en Barcelona. Nos ha contado cómo ha vivido ella estas votaciones únicas. Fabiola da Pena es vallisoletana y vive en Barcelona desde hace 11 años, en el céntrico barrio del Eixample. Hoy ha votado en una jornada electoral marcada por la pandemia. Vengo preparada con el voto, con mi documentación, todo ya en la mano. Recibimos una carta donde nos especificaban cuáles eran las medidas de seguridad. Fabiola ha acudido a su colegio electoral de la calle Balmes a primera hora de esta mañana lluviosa. Tras una breve espera en la cola de entrada, ha podido votar como los miles de castellanos y leoneses residentes en Cataluña y ha sido testigo de las medidas de seguridad preparadas para esta excepcional cita electoral. Lo controlan por mesas. Y luego están todas las ventanas abiertas, hace mucho frío ahí dentro para las personas que van a estar todo el día, la verdad es que va a ser un día duro, pero las medidas de seguridad están perfectamente cubiertas. Para muchos, el ambiente social y político en Cataluña ha variado sensiblemente desde las elecciones de 2017. O sea, tranquilidad, la gente está a otras cosas, más con la pandemia, la crisis económica, la gente está muy preocupada por otras cosas, yo creo. A la espera de conocer las cifras reales de participación, esta sin duda es una jornada electoral muy diferente. Se aprobó en mayo del año pasado, con la pandemia en pleno auge, y tenemos datos de los ciudadanos que se benefician del ingreso mínimo vital en Castilla y León. Hasta finales de 2020, la Seguridad Social reconoció esta ayuda a más de 8.300 castellanos y leoneses. A casi 8.000, ahí lo ven, se les ha pedido que corrijan algunos errores de su solicitud, así que están pendientes de una respuesta. Y más de 17.000 han sido directamente denegadas. Con todos esos datos, el resultado es que más del 24% de las demandas para el ingreso mínimo vital tienen el visto bueno de la Administración. Eso es 1 de cada 4. La intención del Gobierno estaba clara desde el principio. Hogares vulnerables, con particular atención a los hogares monoparentales y a los hogares con hijos. Un ingreso mínimo vital para menores de 65 años y que oscila entre los 461 euros y los poco más de 1.000. 1.015 como máximo, es decir, para una familia con un matrimonio y 3 hijos, a partir de 3 hijos son 1.015 igual. Pero que quiere incentivar el empleo, se puede trabajar y cobrar el ingreso mínimo vital, aunque la cuantía sería menor. No pueden rechazar las ofertas de trabajo que tengan, es una de las condiciones. Que no puede decir como cobro tanto y me rosco la barriga. No se va a permitir eso. Porque los que cobran esta ayuda también tienen obligaciones. Presentar declaración de la renta sí o sí.
aunque en ningún caso saldría a pagar. Habría que informar a la gente de que tienen que hacer la declaración de la renta. Es que yo nunca la he hecho. Pide cita previa y hazla, aunque te salga a cero. Para la concesión de la ayuda se tienen en cuenta los ingresos del año anterior, aunque también se ha puesto en marcha una vía para poder pedirlo si la situación actual es peor que la del ejercicio pasado. A las 6 de esta tarde han dejado de tener efecto las restricciones más duras que se han aplicado en los últimos días en 25 municipios de Castilla y León. Entre ellas el cierre de comercios no esenciales a las 6 de la tarde, el cierre de centros culturales o la prohibición también de instalar terrazas en los bares. Palencia, Lola Rebolleda. Y es precisamente en bares y restaurantes donde se ha notado hoy domingo que a partir de las 6 se levantaban esas medidas excepcionalísimas. No han sido muchos los hosteleros que han decidido a reabrir, a instalar sus terrazas, ya que muchos esperan hasta mañana para sacar a sus plantillas del ERTE. Sin embargo, algunos sí que han aprovechado esas 2 horas entre las 6, cuando se levantaban las medidas excepcionalísimas, y las 8, cuando llegaba el toque de queda, para ofrecer ese servicio a sus clientes. Los que han abierto han encontrado con que se ha llenado todas sus mesas e incluso había cola para esperar a consumir. Acompañando, esto tiene que tirar para adelante, apoyo a la hostelería. Todo el tiempo que ha pasado que no hemos podido salir a tomar nada y así, pues por lo menos apoyamos un poco también a la hostelería de Palencia. Porque en casa no sabe lo mismo. La hostelería es la vida de España. Ha sido un momento bastante interesante de volver a poder disfrutar de en vez del banco, pues de la mesa, ¿no? El cierre de bares y restaurantes ha dejado prácticamente en residual el consumo de lechazo con IGP de Castilla y León. Su demanda es nula desde Navidad. La cooperativa Sovino aglutina 160.000 cabezas de ovino de 340 ganaderos. Ha tenido que buscar otros canales de venta para cuadrar números. Hemos entrado en alguna cadena de supermercados más y están vendiendo mal los supermercados. La gente no come en el restaurante, come en casa. Ahora venden más en fresco y menos congelado, que es la vía más habitual en la restauración. Fue un año de bastante producción e incluso entraron bastantes socios en la cooperativa. O sea, nosotros tuvimos un crecimiento de un 25% en el tema de lechazos el año pasado. El vino de toro también ha visto que sus ventas en el canal de alimentación han aumentado. En los últimos 4 años hemos crecido un 15%. En contraposición, en el canal Oreca, pues estamos bajando. O sea, las cifras son inferiores a las que podíamos tener en el 17, en el 18, en el 19. Las bodegas que dependen más de la hostelería lo están pasando mal, pero la internacionalización de estos vinos se convierte ya en la apuesta más segura. Volvemos a superar la cifra del 40% de nuestras ventas. En otros países, pues prácticamente el consumo es más de casa. Así han conseguido cerrar 2020 con casi un 2% más de facturación. Es la forma de paliar el descenso de ventas del canal Oreca, que en el último ejercicio podría ser hasta del 50%. La curva de contagios desciende claramente hoy domingo, algo habitual el último día de la semana. Hoy son 351 positivos, pero se ha registrado además la cifra más baja desde el pasado 2 de enero. Y eso que ese dato pertenecía a las pruebas que se realizaron en Año Nuevo. Si miramos los últimos días, ahí los tienen, el pico lo alcanzamos el pasado jueves, con 880 casos. También desciende la incidencia acumulada a 7 días. Hoy es de 182 casos por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas de todo el año. Y en cuanto a la curva de fallecidos, sin embargo, vemos cómo hoy cae hasta lo más bajo, también en estos últimos días. Son 19 muertes en 24 horas. El pasado miércoles, por ejemplo, registrábamos 43. Una provincia donde no se ha producido ningún fallecimiento en las últimas horas es Segovia. Volvemos allí en directo. Carlota Muro. Así es, tampoco Zamora ni Soria, que terminan la semana sin fallecidos. Pero como saben, Segovia es una de las provincias más castigadas por la COVID-19 y por eso encontramos un contrapunto negativo en estas últimas 24 horas sin fallecimientos. Y es que febrero es ya el 5º mes con más mortalidad de toda la pandemia en la provincia de Segovia. En los últimos 12 días de febrero se han registrado 47 fallecimientos y la mitad aquí, en el Hospital General.
Aquí en Soria la presión en la UCI va en aumento. En las últimas horas se han ocupado 2 puestos más. Son ya 22 pacientes críticos y el número total de camas es de 25. Se vuelven a registrar niveles propios del mes de abril. Es el hospital con la UCI más saturada, junto con el Río Ortega de Valladolid y el complejo asistencial de Zamora. En ambos casos por encima del 90% de su capacidad. En conjunto, este domingo ha aumentado la ocupación en Castilla y León, no solo de las UCIs, también de enfermos COVID hospitalizados en planta. El sindicato médico CESM denuncia el descontrol y la falta de previsión que según ellos existe en el hospital de Salamanca a la hora de vacunar. El jueves sobraron 110 dosis y se tuvieron que administrar saltándose el orden de priorización porque no quedaba nadie más en el listado. Desde el hospital han explicado que se están siguiendo todos los procedimientos y que si hay sobrantes se busca a profesionales para no perder las dosis. Y más denuncias. El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que más de la mitad de los funcionarios que trabajan en la cárcel de Topas en Salamanca no podrán recibir la vacuna por ser mayores de 55 años. Siguiendo las directrices de sanidad, la vacuna de AstraZeneca no se puede administrar a personas mayores de esa edad. Por eso piden al Ministerio una alternativa para que toda la plantilla se inmunice de forma simultánea. Y el alcalde de León ha pedido hoy en un comunicado que además del número de habitantes se tenga en cuenta el envejecimiento de la población para el reparto de vacunas. José Antonio Díez reivindica una discriminación positiva en este caso y recibir más dosis para poder proteger a colectivos de riesgo. La huella de la pandemia se refleja también en los rostros de los sanitarios. Una investigación realizada por 2 segovianas ha estudiado los cambios que se produjeron en el físico y en la personalidad de los profesionales que han estado en primera línea. Alba Hernández es médico de urgencias en un centro de salud de Segovia y ha vivido los estragos de la pandemia desde que comenzó. Cuando termina la primera ola me doy cuenta al verme al espejo que habían cambios en mi rostro. Decidió entonces iniciar una investigación entre 27 sanitarios de Segovia junto a Arantxa Santamaría, con la que cursaba un máster en la Fundación Empresa Universidad de Alicante. Buscábamos rasgos que son significativos, ¿no?, de trasvivir una situación de estrés postraumático. A partir de fotografías de esos profesionales antes y después de la primera ola, han concluido que hay consecuencias físicas. Tanto como la retracción como las formas más angulosas, lo que nos comentan estos rostros, lo que nos vienen a decir es que la comunicación es mucho más directa y se vuelven rostros como más introvertidos, ¿no? Son, en ese sentido, hay más hipersensibilidad y son menos flexibles. También han detectado cambios en su personalidad. Ha aumentado la depresión, también el estrés laboral que se ve en los ojos cerrados, dependiendo de si es el izquierdo o es el derecho, indica en el caso del derecho pues estrés laboral, en el caso del izquierdo pues un estrés emocional. La idea de estas 2 segovianas es seguir analizando los rostros de los sanitarios tras la tercera ola. Más de medio millar de personas se ha concentrado esta mañana en Valladolid a las puertas de San Benito para exigir a la Junta que modifique la limitación de aforo en las iglesias. Actualmente está restringido a 25 personas. Consideran que se están vulnerando sus derechos y anuncian que ya están tomando medidas legales. La Policía Nacional ha desmantelado durante este fin de semana hasta 250 fiestas ilegales en Madrid y ha arrestado a 8 personas. Estas concentraciones, que no guardaban ninguna medida de seguridad, se han dado en domicilios particulares y también en locales. El perfil que acude a estas fiestas son jóvenes con una edad de entre 20 y 30 años. La situación epidemiológica mejora respecto a ayer también en el resto del país. No lo hace en cuanto a número de positivos en Cataluña, que ascienden. Son 2.290. En Andalucía rondan también los 2.000 casos. Más de 1.300 se han registrado en Comunidad Valenciana. Además, en Madrid, Cataluña y Andalucía han muerto más de 40 personas.
se pase por encima. Esta semana conocíamos la sentencia del Supremo que ratificaba los 122 años de cárcel para la exjefa de los comandos de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como Amboto, por el asesinato del comandante Luciano Cortijo. Pues bien, hoy hemos sabido que también tendrá que pagar a la Junta de Castilla y León los gastos hospitalarios que ocasionó y que ascienden a más de 9.000 euros. Un nuevo caso de violencia de género conmociona a la localidad madrileña de Majadahonda. Una mujer de 52 años ha sido asesinada a manos de su marido. La ha disparado. El agresor, que después se ha autolesionado, no tenía ninguna denuncia por malos tratos. Mantenemos nada más. Estos eran los disturbios de ayer en Jaén, que se saldaron con 13 detenidos. Protestaban contra la agresión de 2 agentes de la Policía Nacional a un hombre y a su hija de 14 años en Linares. A los 2 policías ya se les ha impuesto prisión preventiva. Es la segunda vez que Donald Trump resulta absuelto de un proceso de impeachment y lo usa él para decir que es el inicio de su movimiento de hacer a América grande otra vez, con el que quizás intente volver a la Casa Blanca. El Senado de Estados Unidos ha declarado no culpable a Donald Trump de incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio. Los demócratas no han conseguido los 2/3 de los escaños que necesitaban para condenarlo. Ha fallecido el expresidente de Argentina, Carlos Menem, a los 90 años en Buenos Aires. Ha sido el mandatario que más tiempo ha estado en el poder, de 1989 al 99. En esa década realizó una privatización de empresas públicas, una política que no consiguió contener la inflación que acabaría desembocando en el corralito del año 2001. Menem será recordado también por la corrupción de su gobierno. De hecho, él fue condenado a 4 años de cárcel. La Comisión Europea ha aprobado un proyecto en el que la Junta de Castilla y León, con 8 países, pretenden acabar con la brecha entre el planteamiento urbanístico y la planificación energética. El objetivo es que las autoridades públicas gestionen mejor el desarrollo sostenible e involucren también a la sociedad en la transición energética. Para ello se crea un entorno institucional que combine la legitimidad democrática y el poder legal del planeamiento formal con la creatividad, la energía y la capacidad social de las iniciativas sociales, los empresarios y la involucración comunitaria. Hasta 6 nuevas empresas de la madera y forestales se van a instalar en el polígono industrial de Balsaín, en Segovia, algo que contribuirá, dicen desde el Ayuntamiento, al desarrollo económico de la zona y al asentamiento de población. Jaime regenta una empresa familiar que está asentada en este polígono de Buenos Aires de Balsaín. La fundó mi padre ahora a lo mejor 45 años, hemos tenido diferentes nombres. Por aquí estamos trabajando mi madre, está trabajando la hermana de mi madre. También estuvo mi tío, que el hombre se tuvo que jubilar. Estoy yo y luego está un primo de mi padre. Somos 5 personas ahora mismo trabajando de continuo y luego en temporada de verano pues tenemos 2 cuadrillas de montadores. En el 2006 el organismo Parques Nacionales cedió para los próximos 75 años este terreno donde se ubica el polígono. El objetivo es contribuir al desarrollo económico de la zona y a asentar población en torno a la madera. Las empresas son empresas locales, todos nos conocemos, sabemos quiénes son y gente joven que si no tendría dificultades para continuar con su actividad empresarial. Y es que Balsaín, situado en tierra de pinares, ha vivido desde hace siglos de este sector. Carlos III compra todo el pinar y lo dedica a la explotación propia. Y es desde entonces que la corona ha utilizado esa explotación para financiarse a sí misma, ¿no? Hasta llegamos la llegada del Estado liberal y sobre todo a principios del siglo XX, que ya aparecen instituciones que van a empezar a explotar esos usos y que ya van a ceder luego a las empresas privadas. En los próximos meses 6 empresas más crearán cerca de 25 nuevos puestos de trabajo, pero aún quedará una tercera fase, unir este polígono con el aserradero de Balsaín. Para paliar la falta de ingresos por la pandemia, 10 hoteles de Valladolid, junto con el Ayuntamiento, han creado unos bonos de descuento para incentivar que los vallisoletanos disfruten de sus establecimientos. La campaña ha comenzado con la celebración de San Valentín, pero se va a prolongar hasta el mes de abril. Los bonos se adquieren gratuitamente en las oficinas de turismo.
Nos conocimos en el 92. No va a ser una facturación descomunal, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos sirve para tener un poco de actividad y movernos. El desastre que tenemos encima no se puede solucionar con esto, lo sabemos, somos conscientes, pero bueno, antes que estar de brazos cruzados creo que es más interesante, por lo menos, que nos conozcan en nuestra ciudad. Muy recomendable. Bueno, de hecho nosotros creo que volveremos. Además, encantados de ayudar un poco a este sector que está ahora pasándolo tan mal. El ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ha emitido un dictamen desfavorable a las puertas que iba a restaurar el artista manchego Antonio López en la Catedral de Burgos. Según el Cabildo de la SEU burgalesa, el informe no es vinculante porque el organismo competente en este caso es la Consejería de Cultura y sostiene que la obra es una contribución de excepcional valor cultural. Pues de momento eso es todo por nuestra parte, pero volvemos con otro especial informativo en el que les daremos más detalles de los resultados de las elecciones catalanas. Les esperamos. Ya saben que tienen también todo en ciltv.es. ¡Feliz noche!